Oramos, Señor, te damos gracias por un día más, Lord, we give you thanks for one more day, por una oportunidad más que nos das de compartir tu palabra. for an opportunity that you have given us to be able to preach your word. Permite, Dios mío, que este día Allow it, Lord, for this day podamos honrar tu nombre we can honor your name y que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros and that your Holy Spirit comes upon us y transforme nuestras and vidas. transform our lives. Te pedimos, Dios mío, We ask you, Lord, que quites toda carga de nuestro corazón, that you remove every burden in our hearts, toda tristeza, any sadness, todo odio, any hate, todo rencor, any grudges, todo aquello que nos impida ver tu palabra anything that prevents us from giving your word y entenderla and to be able to understand it, y que robe tu bendición. and that we may steal your blessing. Quita toda distracción, Señor, Remove all distractions en el nombre de Jesús. in the name of Jesus, Que tu Espíritu Santo that your Holy Spirit tome el control de este lugar. take control of this place. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Bueno, hermanos, como saben, estamos en el día de resurrección, ¿verdad? As you know, we are on Resurrection Day. Y mientras estaba preparando el mensaje, While I was preparing the message, me acordé de que una de las lecciones que me dio mi mamá cuando era pequeño one of the lessons my mother gave me when I was a young boy era el de orar en el nombre de Jesús. is to pray in the name of Jesus. Sabe que mi mamá, de las pocas lecciones que me pudo dar, My mom, in the few lessons that she was able to give me, ella nos enseñó a orar. she taught us how to pray. Entonces estábamos pequeñitos, por supuesto, We were very young, y ella nos acostaba al lado de la cama, and she would lay us down next to the bed. nos ponía a veces de rodillas Sometimes she would nail us, y nos enseñaba el Salmos 4:8. and then she would teach us Psalms 4:8. En paz me acostaré, In peace I will lay, asimismo dormiré, and I shall sleep, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. because only you, Lord, can help me rest. Y cada vez que nos enseñaba a orar, And as she was teaching us how to pray, ella nos decía, and she will tell us, cuando ustedes pidan algo, when you ask something, pídalo en el nombre de Jesús. ask it in the name of Jesus. Cuando hay algo que tengan que reprender, When you have to rebuke something, háganlo en el nombre de Jesús. do it in the name of Jesus, Porque el nombre de Jesús tiene poder. because the name of Jesus has power. Y eso era lo que nos enseñaba. And that's what she taught us. Mientras yo iba creciendo, As I was growing up, se me entró la curiosidad de por qué el nombre de Jesús tiene poder. I was very curious to know why the name of Jesus has power. Y el día de hoy quiero tocar un versículo And on today, I want to touch on a verse que está en Lucas 4, that is on Luke 4, del 16 from 16 al 21. to 21. Y dice, And it says, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiéndolo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Luke 4:16 to 21. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as he usually to the synagogue on the Sabbath and stood up to read the scriptures. The scroll of Isaiah the prophet was handed to him. He unrolled the scroll and found the place where it was written, the Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim the captives will be released, and the blind will see, and the oppressed will be set free. And the time of the Lord's favor has come. He rolled up the scroll, handed it back to the attendant, and sat down. All the eyes in the synagogue looked at him intently. Then he began to speak to them. The scriptures you just read has been fulfilled this very day. Amén. Amen. Cuando nosotros vemos la historia de Jesús a través de la Biblia, When we see the story of Jesus through the Bible, nosotros vamos a leer historias o parábolas so we read the stories or parables donde Él enseñaba, where he was teaching, donde Él sanaba a la gente, when he was healing people, donde Él liberaba a personas when que he tenían would demonios. free people that had demons. Y durante su ministerio, Throughout his ministry, Él hizo muchas cosas de estas que está hablando este pasaje. he did a lot of these things that this passage was speaking about. Él le dio vista a los ciegos, He gave a sight to the blind. predicó la libertad para los cautivos, He preached the freedom to the captives. puso libertad en los oprimidos He delivered the ones that were oppressed.
y predicó el año agradable del Señor. and he preached the favor year of the Lord. Predicaba las buenas nuevas de salvación. He was preaching the good news of salvation. Y sabe que hay un pasaje en Juan 21 al 25 There is a passage in John 21 que dice, y hay también otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribiera una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. John 21:25 says, Jesus also did many other things. If they were all written down, I suppose the whole world could not contain the books that will be written. Hay algo curioso acerca de la vida de Jesús. So there's something curious about the life of Jesus, Y es que cuando él vino, is that when he came, él hizo muchas cosas buenas, he did a lot of good things, muchas sanidades, a lot of healings. enseñó a mucha gente. He taught a lot of people. Y dice este pasaje And this passage says que si se hubieran escrito todas las cosas que hizo, that if everything was written, que no habrían cabido los libros en el mundo para escribir todo eso. that they wouldn't be able to be filled in the books of the world. Yo no sé cuántos de nosotros podemos admirar lo que Jesús hizo ese día. I don't esos know días. how many of us could admire what Jesus did. Sabe que también hay un pasaje que ahorita se me viene a la mente And you know, there's a passage that comes to my mind, y dice que iba a haber un tiempo donde la gente hubiera querido ver uno de esos días. and it says that people are going to come. There are a day that's going to come that people are going to see what happened in those days. Yo me imagino ver a Jesús caminando por las calles I can imagine Jesus walking through the streets y verlo sanar gente, and seeing him heal people, tener misericordia de los que estaban enfermos have mercy on those that were sick, y ver aquella autoridad con la que él predicaba. and see the authority in which he preached. Sabe que ver a Jesús hubiera sido algo increíble en aquel tiempo. You know, to be able to experience Jesus, it would have been something incredible at that time. Y creo que muchas veces en este tiempo, And I believe that many times during this, por la cotidianidad de la vida, as we go through life, muchas veces es difícil recordar quién es en el Señor en el que creemos. it's very hard for us to remember who is the Lord that we believed in. Y sabe que mientras él caminaba en su ministerio, And you know, as he was walking through ministry, llegó el tiempo en el que él tenía que partir. there was a time that he needed to depart. Y yo me identifico con esto mucho, And I identify myself a lot with this porque recuerdo haber hecho una enseñanza hace mucho tiempo, because I remember preaching many times years ago donde se me venía el pensamiento where it came to my mind que si fuera el último día en esta tierra para mí, that if it would have been the last day on this earth for me, ¿cómo yo lo gastaría? how would I expend it? ¿Cómo pasaría esas últimas horas? How would I spend those last couple of hours? En Juan 13, del In- 1 al 5, In John 13, 1 through 5, dice esto. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. before the Passover celebration, Jesus knew that his hour had come to leave this world and return to his Father. He had loved his disciples during his ministry on earth, and now he loved them to the very end. ¿Sabe que la última cita que tuvo el Señor con sus discípulos fue una cena? You know that the last meeting that Jesus had with his disciple was the Last Supper? Y más adelante le voy a contar porque esto es very meaningful, iba a decir. Esto es muy significativo para mí. Why this is very meaningful. Jesús decidió hacer una cena con sus discípulos en la Pascua. Jesus wanted to have a dinner with his disciples during Passover, Una cena con los que amaba. a dinner with the ones that he loved. Y usted sabe que tener a nuestro Señor, And imagine having our Lord pasar tiempo con nosotros, to spend time with us. es algo que no tiene precio. It's something that doesn't have a price. Y para los discípulos debió de haber sido increíble pasar su última cena con Jesús. And for the disciples, it probably was something incredible to spend that time with Jesus. Me imagino, ¿verdad?, que Jesús, no sé, que les quería decir muchas cosas en ese momento. I can only imagine Jesus wanting to say a lot of things to them. Pero en esa cena Él les lavó los pies But in that dinner, he washed their feet. y les enseñó a amarse los unos a los otros. And he taught them how to love one another. Nuestro Señor Jesús Our Lord Jesus, era alguien que expresaba el amor, it was someone that expressed love porque Él era amor. because he was loved. Y era por amor que Él iba a hacer el sacrificio. que And it iba a was hacer. through love that he was going to do the sacrifice that he was about to do. Y yo sé que a veces vamos por la vida And I know that we go through life y se nos ha olvidado que Dios es amor. and we forget that God is love. Pensamos que Dios nos juzga demasiado. We believe that God judges us a lot. Pero aunque Dios sí nos corrige, Even though God corrects us,
nosotros podemos ver el amor de Dios en cada acto. We can see the love of God through every act. Con las personas que están alejadas, With the people that are astray, Dios no se ha dado por vencido God contigo. has not given up on them. Dios te ha venido a buscar este día. God has been seeking you on this Si day. tú me estás viendo por las redes sociales, And if you're watching me through social media, yo quiero que sepas I want you to know que Cristo te ama that Jesus loves you y Él está buscándote. and he's seeking you. Y es por eso que Él se sacrificó por nosotros. And that's why he sacrificed himself for us. Es a través del amor. It's through love. Yo creo que nosotros debemos de aprender a ver el amor del Señor. I believe that we should start seeing the love of God Porque muchas veces because many times podemos pasar situaciones we can go through situations difíciles, very hard, pero no nos damos cuenta but we don't realize que muchas veces son actos de amor de Dios. that many times it's the act of love from God. Pero antes de pasar a eso, But before we go into that, vamos a continuar con la historia, ¿verdad? we're going to continue with the story. A Jesús lo crucificaron Jesus was crucified porque ellos pensaban, los sacerdotes, los principales, because they believed the principals and the priest que una vez que Jesús hubiera muerto, that once Jesus had died, esto se iba a acabar. that was the end of it. Pero lo que pasó cuando crucificaron a Jesús But what happened when Jesus was crucified fue que el Espíritu Santo vino sobre los que estaban ahí, is that the Holy Spirit came upon those that were there, los que habían creído en Él. the ones that had believed in him, Y el poder de Dios and the power of God, se expandió en aquellos it was expanded through those among que habían creído. that had believed. En Hechos capítulo 4, If we go to the books of Acts chapter 4, versículo 5, verses 5, leemos esto. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Y poniéndole en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio de un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. The next day, the council of all rulers and elders and teachers of religious law met in Jerusalem. Annas, the high priest, was there, along with Caiaphas, John, Alexander, and other relatives of the high priest. They brought in 2 disciples and demanded, by what power or whose name have you done this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of our people, we are being questioned today because we have done a good deed for a crippled man. Do you want to know how he was healed? Let me clearly state to all of you and to all the people of Israel that he was healed by the powerful name of Jesus Christ of Nazareth, the man you crucify and by whom God raised from the dead. Amén. Usted sabe que los escribas y los sacerdotes pensaban que todo se iba a terminar con la muerte de Jesús. You know that the scribes and elders thought that everything was going to be ended with Jesus' death. Pero a ver a Pablo y a Juan, a Pedro y a Juan, But when they saw Peter and John hacer milagros, make miracles, les preguntaron, ¿en nombre de quién? they were asking them, by whose name? ¿Con la autoridad de quién ustedes hacen esto? By whose authority are you doing this? Y ellos dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret. And they say, by the name of Jesus Christ of Nazareth. ¿Sabe que es una cosa ver los milagros que hizo Jesús cuando él estaba presente? You know, one of the things is to be able to see the miracles that Jesus did while he was alive. Pero yo quiero llamar su atención este día But I want to catch your attention right now para que usted piense for you to meditate en lo que el Señor puede hacer después de su resurrección. on what God can do after his resurrection. Dios puede hacer milagros en nuestras vidas todavía. God can still do miracles in our life. Dios todavía puede sanar a nuestras enfermedades. God can still heal our sicknesses. Dios todavía puede alcanzar a aquel que está perdido. God can still reach those that are still lost. Por eso es que la resurrección And that's why resurrection, era una manera en la que el poder de Dios se iba a expandir. it was a way that the power of God was going to get expanded. Juan 12:23 dice, John 12:23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo,
pero si muere, lleva mucho fruto. Jesus replied, "Now the time has come for the Son of Man to enter into his glory. I tell you the truth, unless a kernel of wheat is planted in the soil and dies, it remains alone. But the death will produce many, many kernels and plentiful harvest of new lives." Usted sabe que era necesario que Jesús muriera en la cruz You know it was necessary for Jesus to die on the cross. para que todos nosotros sentados aquí So for all of us who are sitting here, alcanzáramos esa misericordia de Dios. we'll be able to reach that mercy of God. Y es interesante la imagen. And it's very interesting to see this image. Si usted pone un grupo de maíz en su mano, If you put corn in your hand, aunque pasen 100 años, ese maíz siempre van a estar ahí. even if 100 years go by, that corn is still going to be there. Pero si usted lo siembra, But if you plant it, esa semilla se multiplica. that seed gets multiplied. Y cuando Jesús murió, And when Jesus died, el Espíritu Santo vino sobre los discípulos the Holy Spirit came upon the y disciples sobre todos aquellos que habían creído en Él, and upon those that believed in him, y las señales se multiplicaron. and then the wonders were multiplied. Y mucha gente fue alcanzada. And a lot of people were reached. Y hoy quiero decirle que usted es parte de esa semilla. And I want to tell you that you're part of that seed. Tú fuiste alcanzado por la crucifixión de Jesús. You were reached because of the crucifixion of Jesus. Y tú tienes el poder del Espíritu Santo, And you have the power of the Holy Spirit, si hemos creído en Él, if you have believed in him, para poder hacer cosas más grandes de las que Él hizo. to be able to do things greater than what he did. Pero Dios las hace a través de aquellos que le buscan de corazón. But God does them through those that seek him with their whole heart. Hoy quiero decirle Today I want to tell you que Dios hace cosas grandes todavía en nuestro tiempo. that God still does great things in our lives. Durante las enseñanzas de Jesús, Throughout the teachings of Jesus, Él dijo, he said, todo es posible para el que cree. everything is possible for those who believed. Así que yo quiero invitarte este día So I want to invite you today a que creas. for you to believe. Yo sé que es difícil a veces creer, I know that it's hard to be able to believe. pero aquellos que creen, But for those that believe, Dios les muestra su fidelidad. God shows his faithfulness. No importa qué tan difícil sea. It doesn't matter how difficult it may be. ¿Sabe que Jesús You know that Jesus vino a la tierra came to earth por amor? for love. ¿Alguna vez usted se ha sentido amado? Have you ever felt loved? ¿Sí? Yes. Algunos todavía no. Some of us probably not yet. No se preocupe, ya le va a llegar el tiempo. Don't worry, your time will come. Pero cuando uno se siente amado, But when you feel loved, te sientes protegido, you feel protected. te sientes seguro, You feel secure. te sientes apoyado. You feel like you're being supported. Amén. Amen. Cuando el esposo ama a la esposa When the spouse loves the wife, se siente segura. the wife feels secure. Cuando la esposa apoya al esposo, When the wife supports the husband, el esposo se siente que puede conquistar el mundo. the husband feels like he can conquer the world. Amén. Pero cuando uno siente el amor de Dios, But when you feel the love of God, no hay nadie que te pueda detener. there's no one that can stop you. Dios va a hacer la obra que tenga que hacer en tu vida. God will do the work that he needs to do in your life. Y puede ser que vengan cosas difíciles. And maybe difficult times will come. Y puede ser que venga la tristeza And maybe sadness will reach you y que venga la enfermedad. or illness. Pero si te das cuenta del amor de Dios en el proceso, But if you find the love of God in the process, vas a salir vencedor. you will be able to be undefeated. Amén. Gloria a Dios. Dios vino a dar libertad a los cautivos. God came to give freedom to the captives. Y sabe, mientras yo meditaba en esto, muchas cosas cruzaban por mi mente. As I was meditating on this, a lot of things came to my mind. Hay, como el pastor decía, As the pastor was saying, yo he tenido una experiencia I've had experienced que muchos de ustedes saben. that many of you already know. Pero este pasaje de Pablo, el que le dije que buscara, But this passage of Paul that I asked you to find, llama mucho mi atención. it catches my attention a lot. Así que le invito a que lo lea conmigo. I invite you to read it with me. Hechos capítulo 16, versículo 22 al 34. The Acts 16, verses 22 to 34. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
A mob quickly formed against Paul and Silas, and the city officials ordered them stripped and beaten to wooden rods. They were severely beaten, and then they were thrown into prison. The jailer was ordered to make sure they didn't escape. So the jailer put them into an inner dungeon and clamped their feet in the stocks. Amén. Usted sabe que la cárcel puede tener muchas formas. You know that the jail may have different forms. En el caso de Pablo, In Paul's case, la cárcel quizás no era muy bonita en aquel entonces. jail probably was not the prettiest thing at that time. Pero muchas veces nosotros podemos sentirnos encarcelados aún en nuestra propia mente, But many times we may be imprisoned in our own minds, en nuestra propia alma. in our own souls. Entonces, una cárcel no necesariamente tiene que ser física. So prison doesn't necessarily have to be physically. Muchas veces la cárcel misma está en nuestro corazón. Many times prison itself is in our heart. Y el hecho de que Pablo fuera golpeado The reason why Paul was bitten y de que fuera asegurado en el cepo and that he was put in an inner dungeon, nos habla de una situación incómoda. it talks about in a very uncomfortable situation. Usted sabe que de por sí estar en la cárcel no es fácil. You know that being in jail is not easy. Cuánto menos estar herido So imagine being hurt y estar en una posición incómoda sin poder and, moverse. and being in an uncomfortable place without being able to move. Y yo creo que muchos de nosotros And I believe many of us hemos vivido en cárceles, have lived in jails, en nuestra mente, in our minds, en nuestro corazón in our hearts, y en muchas veces físicamente. and many times physically. Pero yo quiero decirle en este día But I want to tell you today que Dios puede darle la libertad. that God can give you that freedom. Amén. Amen. Dice el 25, Verse 25 says, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los precios les oían. around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and other prisoners were listening. Usted sabe que yo había preparado una prédica similar para noviembre. You know, I had prepared this preaching back in ¿Qué fue? November Thanksgiving, el noviembre pasado. for Thanksgiving time, Y a mí me tocaba compartir la palabra en Thanksgiving. and I was supposed to preach on Thanksgiving Day. Y sabe que cuando Dios me dio el mensaje, When God gave me the message, me dio este pasaje. He gave me this passage. Y en aquel entonces, And back then, porque yo sé que siempre Dios me pasa por una prueba because I always know that God makes me go through a trial antes de predicar, before I preach, yo dije, a saber qué Dios tiene preparado para mí. and I say, I wonder what God has prepared for me. Pero yo sabía que algo iba a pasar. But I knew something was going to come. Entonces, esa semana yo empecé con un dolor en mi cadera. That time I had a pain in my hip. Fui al doctor, I went to the doctor. me dijeron que era dolor de ciática, nervio ciático. They were telling me that it was my sciatic nerve. Y después de un gran proceso físico, Through a long process physically, terminé por mucho tiempo por no poder caminar, por no poder trabajar. for a long time I was not able to walk or even work. Y sabe que yo pensaba que una vez terminando eso, And I knew that once I was done with that, mi prueba se iba a terminar, my trial was going to be done. ¿verdad? Entonces, cuando Dios me dio este pasaje, When God gave me this passage, yo quería usarlo I wanted to use it. como un ejemplo de cómo das gracias en medio del dolor. I wanted to use it as an example how you give thanks to God in the process. ¿Sabe que es bien difícil dar gracias en medio del dolor, verdad? You know that it's very hard to give thanks through the process in pain. Pero aquí estamos hablando de Pablo, But we're talking about Paul here, el hombre que había dicho the man that had said que todo lo tomaba por basura that he would make everything con tal de tomar a Cristo. as long as he would take Jesus. El que había dicho The one that would say que estaba preparado para todo, that he was prepared for everything, así como para estar en bendición, whether he was in blessings, como para tener necesidad. as whether in need. Este era el hombre que había dicho This is the man that had said que era mejor para él irse con el Señor, that it was better for him to leave with the Lord, pero que él se quedaba aquí en esta tierra that he was staying here on por earth causa de los hermanos. for the causes of all the brethren. Era un hombre It was a man que confiaba en el Señor. that would trust in the Lord. Y usted sabe que en el momento complicado de nuestra vida, And you know that through hard, difficult times in our life, cuando tú has confiado en Dios, when you have entrusted the Lord, eres capaz de darle alabanza en medio del dolor. you are able to praise him through the pain. Es muy difícil darle a Dios gracias cuando le duele a uno algo. It's very hard to say thanks to the Lord when you're in pain. De hecho, cuando me empezaron los dolores de la pierna, When I was going through my pain on my hip, yo me propuse en mi corazón. I said in my heart, Y yo dije, cuando me empiecen esos dolores, porque And sabía que se iba a empeorar, and I knew that when that pain was going to come, because I knew it was going to get worse, yo le voy a decir, Señor, gracias por esta prueba. I was going to say, Lord, thank you for that trial.
Y cuando me empezaron esos dolores And when that pain came y se empezaron a poner peor, and they were multiplied, lo que le dije al Señor what I said to the Lord, fue, quítame, Señor, esto de aquí. and what I said was, remove this from me, Lord. Me duele mucho. It hurts a lot. No puedo caminar. I can't walk. No puedo trabajar. I can't work. Mi familia me necesita. My family needs me. Usted sabe que una cosa es decir You know, one thing is to say que uno confía en el Señor that we trust in the Lord, y otra cosa es confiar en el Señor and another thing is to be able to really trust in the en medio Lord de la prueba. through the trial. Pero el que confía en el Señor But those who believe in the Lord es capaz de levantar sus manos al cielo is to be able to raise their hand up in en heaven medio de la prueba, in the midst of trial, en medio de la enfermedad, in the midst of illness, en medio de la cárcel in the midst of jail, prison, y alabar y orar to be al able to Señor. praise and pray to the Lord. Pablo estaba en una situación incómoda. Paul was in a very difficult situation. Pablo estaba en la cárcel, Paul was in prison, pero su corazón estaba libre. but his heart was free. ¿Sabe que no? El problema de nosotros no es el lugar en donde estamos. You know, the problem is not in the place that we're at. El problema de nosotros es donde está nuestro corazón. The problem is where our heart is. Amén. Mire, usted puede estar en el hospital You could be in the hospital esperando una noticia, waiting for news, pero si tú confías en el Señor, but if you trust in the Lord, tú vas a estar tranquilo. you're going to be calm. Tú puedes estar en la cárcel You can be in prison, teniendo todo en tu contra, everything against you, pero si tú confías en el Señor, but if you trust in the Lord, Dios te va a libertar. God will give you that freedom. Amén. Amen. Por favor, recuerde eso. Please remember that. El problema no es el lugar en el que estamos, The problem is not the place where we're at. no es el dinero que tienes, It's not the money that you have no es la escuela donde vas. or the school that you go to. El problema es dónde está tu corazón. The problem is where your heart is. Si tú eres libre en tu corazón, If you are free in your heart, no importa alrededor cómo esté la situación, it doesn't matter how your surroundings look like. tú vas a darle gracias a Dios. You're going to give thanks to the Lord. Amén. Dice el versículo 26. Verse 26 says, Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Suddenly there was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundations. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. The jailer woke up to see the prison doors wide open. He assumed the prisoners had escaped, so he drew his sword to kill himself. But Paul shouted to him, "Stop! Don't kill yourself. We're all here." Dios hace cosas poderosas God does things powerfully, aún después de su resurrección. even after his resurrection. ¿Quién puede creer eso? Who can believe that? Amén. La Biblia dice The Bible says en este pasaje in this passage que la oración y los cantos de Pablo y Silas that the prayers and hymns of Paul and Silas movieron la mano de Dios move God's hand, y dice que las puertas de la cárcel se abrieron and it says that the doors of prison were wide open y las cadenas se soltaron. and chains fell off. Dice que despertando el carcelero It says that when the jailer woke up, vio que la cárcel estaba abierta, he saw that the doors were open. estuvo a punto de matarse. He was about to kill himself. Imagínese a alguien que le han encargado algo, ¿verdad? So imagine someone being assigned something, Más en aquellos tiempos. especially during those times, Ver todos esos presos to be able to see all those prisoners y después ver que las puertas estuvieran abiertas. and then seeing all those doors wide open. El temor que ha de haber sentido este hombre. The fear that this man probably felt. Amén. Amen. Pero cuando estaba pensando en este pasaje, But when I was meditating in this passage, se me vino la pregunta, I asked myself, ¿por qué los presos no corrieron? why did the prisoners didn't run? ¿No es el sueño de todo preso que le abran la puerta para que salga de la cárcel? Isn't that the dream of every prisoner, that the doors get wide open? Usted sabe que ellos tenían la oportunidad de salir, They had the opportunity to run away. pero cuando vino el carcelero, But when the jailer came, Pablo le dijo, todos estamos aquí. Paul says, we're all here. Quizás lo que estaba pasando en medio de la oración de Pablo y Silas Perhaps what was happening in the midst of Paul's and Silas' prayer era mucho más was more bueno, good, mucho más interesante much more interesting que
que lo que a ellos les esperaba al salir de esa cárcel. what was waiting ahead for them as the Entonces doors were Dios me hizo opened. entender algo interesante, So God made me understand something very interesting. que el hecho de que tú salgas, escapes de la cárcel, That even though you may escape from jail, tú no estás siendo libre, you're not being freed. estás siendo un prófugo. You are, Entonces, aunque estés libre en la calle, that even though you may be free on the streets, en tu mente in your mind, sigues siendo preso you are y te being sientes prisoner. perseguido. Nosotros somos realmente libres So we are completely freed cuando los cargos son removidos en when tu contra. those charges are removed against you. Entonces se abre la puerta de la cárcel So the doors get wide open y tú eres libre de irte and you are free to go y nadie te persigue. and no one chases you. ¿Y sabe qué es lo que hizo Jesús con nosotros? And you know what Jesus did with us? La Biblia dice The Bible says que Él tomó todas nuestras that he iniquidades, took all of our sins, todos nuestros pecados, all of our sins, todas nuestras enfermedades all of our illnesses, y las puso en sí mismo and he poured upon them. para que tú y yo fuéramos libres. So for you and I to be free. Y Dios quiere hacernos libres, And hermano, God wants to free us, de una libertad de la cual no sea como huir, and a freedom that is not from you running away, no huir del problema, not running away from the problem, pero arreglar el problema que to be able to tienes. fix the problem. Amén. El 29 dice, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor y él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. The jailer called for the lights and ran for the dungeon and fell down trembling before Paul and Silas. Then he brought them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, along with everyone in your household. And they shared the word of the Lord with him and with all who lived in his household. Even at that hour of the night, the jailer cared for them and washed their wounds. Then he and everyone in his household were immediately baptized. He brought them into his house and set a meal before them. He and his entire household rejoiced because they all believed in God. ¿Sabe que hay procesos en la vida You know that there are processes in life que duelen, that are very painful, pero que Dios los usa para su gloria? but God uses them for his glory. ¿Sabe cuál fue la manera You know which one was the way? en la que este señor, este guardia, That in this person, this jailer, recibió las buenas nuevas de salvación? received the good news of salvation? Fue a través del dolor de Pablo. It was through the pain of Paul. Así que cada vez que usted esté en una prueba, So anytime you find yourself in a trial, recuérdese remember que muchos procesos that many processes, Dios los está usando God is using them para bendecir a otros, to be able to bless others, para poder salvar a otros. to be able to save others. Amén. Amen. Nosotros sufrimos como We go cristianos. through sufferings as Christians. De hecho, la palabra de Dios dice As the word of God says, que la prueba de nuestra paciencia, that the test of our la prueba de, patience, de nuestra fe produce paciencia. the test of our faith produces patience. Acá, ok. Entonces nosotros vamos a pasar procesos So we're going to go through trials que son dolorosos. that are very painful. Y si le vamos a decir al Señor muchas veces, And many times we're going to find ourselves saying ¿por to qué me God, estás pasando por eso? why am I going through this? Yo pensé que mi vida estaba bien. I thought my life was fine. Yo pensé que mi vida era normal. I thought my life was normal. Y de repente Dios te mete en unos procesos And then suddenly God gets you into a que process ni tú mismo entiendes. that you don't even understand. Pero usted sabe But you know que tú no sabes que eres libre that you don't know if you're freed hasta que pierdes tu libertad. until you lose your freedom. Cuando tú pierdes tu libertad, When you lose your freedom, te das cuenta de lo que antes tenías. you find what you used to have. Y este proceso para Pablo And this process for Paul resultó en la salvación de alguien más. was the result of somebody else's salvation. Sabe que el 6 de enero You know, on January 6th de este año, of 2026, en mi camino para el trabajo, as I was on my way to work,
fui interceptado por agentes de migración. I was detained by ICE. Y nosotros ya teníamos un proceso antes. We had previously started a process, Y yo les comenté lo que había pasado desde noviembre, and I told them what had happened since November, donde pasamos por un proceso donde yo no podía trabajar y no podía, y That we estaba were- en dolor. that we were going through a process where I couldn't work and I was in pain. Entonces, cuando a mí me pasa esto, When this happens to me, en mi corazón yo solté un grito in my heart I shouted, y le pregunté al Señor por qué. and I said, Lord, why? Y yo le decía, And I said, de millones de personas que están aquí, out of millions of people that are here, ¿por qué yo? why me? De tantas venes de trabajo que habían ahí, Out of all the many events that were work vans that were there, ¿por qué la mía? why mine? ¿Por qué cuando mi esposa está en casa y ella no puede trabajar? Why when my wife is at home and she can't work? ¿Por qué cuando mis niños me necesitan? Why when my children need me? ¿Por qué yo? Why me? Y sabe que entre más me alejaba yo de mi casa, As you know, as I was going farther away from home, cuando íbamos en el avión, when we were in the plane, en mi corazón sentía como que estaba peleando contra la corriente. in my heart I felt like I was going against current. ¿Alguna de ustedes ha ido a un río, verdad? Y intenta Have you- nadar contra corriente. Have you ever gone to a river and tried to swim against the current? Sabe que hay veces que uno tiene que dejarse vencer por la corriente, You ¿verdad? know that sometimes you just need to let go, Porque si te cansas en vano, because if you get yourself tired in tienes que vain, dejarte ir y empezar a nadar de lado then you have to lose and kind of swim on the side para que puedas llegar a la orilla. to be able to reach shore. Entonces, mientras yo estaba haciendo ese viaje, So as I was going through the trip, en mi corazón sentí in my heart I felt que me estaba alejando de casa I was going far away from home, y que ya no iba quizás a ver a mi familia and that más. I was not going to be able to see my family anymore. Pero en mi corazón sonaba un salmo But in my heart there was a Psalms que decía, that said, hubiera yo desmayado si no creyera que vería la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. would I have been able to dismay if I would have not seen the promises on the living? Y cuando se salía una queja de mi corazón, And when that claim came out, ese salmo venía a mi corazón de nuevo. that psalm would come back into my heart. A lo largo de este proceso, Throughout this whole entire process, mi esposa estaba viendo uno separado. my wife was going through a separate one, El no tener los ingresos necesarios, not to be able to have the income that was needed, estar en una posición vulnerable, to be in a vulnerable stage, que quizás ella algún día pueda contárselos mejor and que yo. then maybe one day she's going to say it better than I would. Pero mientras yo iba para allá y llegué al centro de detención, But as I was going on my way to the detain center, en un día que estaba yo triste, on a day that I was sad, empecé a escuchar cantos. I started hearing hymns. O sea que había un grupo de jóvenes So there was a group of young people que se congregaban en un cuartito that would congregate in a small room, y tenían un estudio bíblico. and they had a Bible study. Y dije, yo me voy a arrimar. And I said, I'm going to get closer. Aquí no conozco a nadie, I don't know anybody, pero sí conozco a Dios. but I do know God. Y ahí me voy a sentir en familia. And I'm going to be able to be familiar. Y ahí empezamos a estudiar la palabra. And then we started studying the Word. Mientras todo eso estaba pasando por aquí As everything was happening, y los días pasaban, and as the days will go by, el Señor me utilizó para poder compartir su palabra muchas veces. God used me to be able to preach His Word many times. Y me di cuenta que la palabra de Dios, And I noticed that the Word of God, en un lugar así, in a place like that, traía esperanza al corazón de la gente will bring hope to the heart of people y los hacía cambiar and will make them transformed y los hacía esperar en Dios. and will be able to wait on the Lord. Ahí aprendimos a ayunar con los muchachos. We started learning how to fast with the people. Oramos juntos por las cortes, por los casos. We prayed together for the court dates. Y lo que yo pensaba que era una tristeza se convirtió en mi ministerio. And what I thought it was a sadness, it turned out to be my ministry. Amén. Amen. Déjeme decirle, Let me tell you, para la gloria de Dios, for the glory of God, que ahí descubrí mi corazón pastoral. that I discovered my pastoral heart. Porque al ver a cada uno de esos muchachos, Because to see those young people there, yo veía su necesidad I saw their need, y tenía tanta misericordia de ellos. and I had a lot of mercy for them. Decía, eso no lo había hecho aquí. And I had not done this here. Prepárese. So prepare yourself. Sabe que conocí muchas personas I met a lot of people, y en muchos de los cuartos que oramos and in many of the places rooms that we prayed, era cuando la gente empezaba a salir más. is when people started to go out more. Algunos se quedaban aquí en Estados Unidos, Some of them will stay here in the otros se U.S. iban a su país, Some of them will go back to their country. pero cuando ellos se iban, But when they left, se iban creyendo en Dios. they left believing in God.
Uno de los muchachos antes de venirme One of the young men before I left, me dijo, tú tienes que contar esto en tu iglesia. he said, you have to say this to your church. Él todavía se quedó ahí, He stayed behind, pero me dijo, tú nos dejaste creyendo. and he said, you left us believing. Y créame, yo sé que no fui yo, And I know it was not me. fue el Señor, It was the Lord. fue su palabra, It was his word. porque eso es lo que Jesús hace después de su resurrección. Because that's what Jesus does after resurrection. Amén. Amen. El mayor milagro en nuestra vida The greatest miracle of our life no es el carro que te compraste, is not the car that you bought. no es con quien te casaste, It's not who you married. es quien tienes en tu corazón. It's who you have in your heart. Amén. Sabe que mientras duraba este proceso, So as I was going through this process, mi corazón siempre le pedía a Dios volver a casa. my heart always asked the Lord to come back home. Yo cada vez que hablaba con mi esposa, Every time I spoke to my wife, se me hacía un nudo en la garganta, I would choke up porque yo sabía que no era fácil. because I knew it was not easy. Y yo sé que yo le dije a mi esposa And I know I said to my wife que le había ido mejor sin mí que conmigo, that was better without me porque Dios había proveído mucho a través de muchos de ustedes. because the Lord had provided through many of you. Pero sabe que una vez, But one day, mientras preparaba esa enseñanza que iba yo a dar diario, that this preaching that I was going to give daily, yo le pedí al Señor una cosa. I asked the Lord for one thing. Y yo le dije, Señor, And I said, Lord, yo voy a trabajar para ti aquí, I am going to work for you here, pero tú proveele a mi familia but provide to my allá family afuera. out there. Y desde ese día And from that day, me levantaba yo temprano, I would wake up early. me puse a trabajar ahí adentro, I started working there porque una cosa es estar encarcelado because one thing is to be in prison y otra cosa es estar perdiendo el tiempo. and one other thing is to be wasting time. Amén. Entonces aproveché que había oportunidad de trabajar ahí. And so I took the advantage to be able to work there. Limpiaba las mesas, I would clean tables, limpiaba los baños, I would clean bathrooms, servía los platos de comida. I would serve the food, Y me di cuenta and then I que realized cada vez que yo en las mañanas, en el almuerzo y en la cena, that every time in the mornings in breakfast and dinner, cada vez que yo les daba el plato de comida, that every time I would hand them their yo plate, intentaba darles una palabra de bendición a I would todos. bless them. Y como todos tenían que pasar por su plato, And since they all had to go through their plate, nadie se me escapaba. I would not miss the person. Pero fue a través del servicio But it was through service que Dios me permitió llegar al corazón de esos muchachos. that God allowed me to be able to reach their heart. Por favor, Please acuérdese, remember, una cosa es estar en un lugar que tú no te gusta estar, one thing is to be in a place that you don't like to be, pero otra cosa es perder el tiempo. but another thing is to waste your time. Y sabe que en ese momento And in that time, le dije al Señor, I said to the Lord, voy a agarrar cada día I'm going to take every single day y voy a tratar de poner mi mente clara, and I'm going to clear my mind porque tengo que darle tu palabra because I have to preach your word a ellos. to them. Y tú no puedes dar lo que no has recibido. And you can't give what you haven't received. Entonces hice ejercicio también. I was able to exercise as well. Me junté con personas que eran positivas. I became friends with those that were positive. Porque créame, no hay personas quejonas aquí nada más, allá también. There's not people that complain, not just here, but also over there Y más allá. and more in that place. Pero eso me permitió But that allowed me poder servir al Señor en ese lugar. to be able to serve the Lord in that place. Y sabe, 2 semanas antes 2 weeks before de que mi esposa me diera la noticia de para venir, my wife gave me the news that I was going to be released, yo no sabía cuándo me iban a soltar. I didn't know when I was going to get released. Pero yo empecé a ver el corazón de los muchachos. But I started seeing the heart of the people there. Y no podía ver a alguien que pudiera estar al frente. And I couldn't see anybody that was there in the front. Y me sentí como Jesús, And I felt like Jesus. ¿verdad? El pastor se va, pero ¿quién se queda? The pastor leaves, but who's going to stay? Que por supuesto me pusieron el pastor todos. Of course, they call me the pastor. En mi corazón empecé a orar por un reemplazo. I started praying in my heart for someone to replace me. ¿Sabe? Cuando esas puertas se abren, When those doors get open, uno no sabe de dónde van a venir las personas. you just never know where people are going to come, No sabes de qué nacionalidad vienen. where nation they're going to come from. Tú solamente las ves llegar asustadas, You only see them, they're coming scared, con dolor, with pain, con mucha tristeza. with a lot of sadness, Y muchos de ellos necesitan a alguien que los afirme. and some of them need someone to affirm them. Entonces yo empecé a orar todos los días. So I started praying every single day. Y yo le decía, Señor, manda a alguien. And I said, Lord, send someone, Porque yo quiero servirte aquí, because I want to serve you here, pero también quiero irme para la casa. but I also want to go home. Pero no quería dejar eso en un vacío. But I didn't want to leave my place empty. Y sabe que
unos días antes de que me hablaran, You know, a day before I was given the news, orando yo en esta oración, praying in this prayer, llegaron un grupo de personas. a group of people came in. Llegó un pastor africano There was an African pastor y dos muchachos que servían en sus iglesias como líderes de alabanza. and two young men that served in their church in the worship ministry. Y cuando yo los vi entrar And when I saw them come in, y entendí que eran pastores y and I understood they were ministros, pastors and ministers, el peso se me quitó de mis hombros. that weight was off of my shoulder. Esa tarde That afternoon, la disfruté como usted no tiene una idea. I enjoyed it as you have no idea. Yo no sabía que me iba a ir todavía. I didn't know I was going to be released. Yo no sabía cuándo. I didn't know when. Yo no sabía si era posible. I didn't know if it was possible. Pero yo sabía que Dios estaba quitando una carga de mis hombros. But I knew that God was removing a weight from my Y shoulder que había llegado el reemplazo. and that my replacement had arrived. Y cuando empecé a hablar con él, When I started speaking to him, oramos, we prayed, adoramos. we worship. Imagínense que las personas que estaban ahí ya no cabían en el cuartito. Imagine the people didn't fit in the room Tuvimos anymore. que salirnos al patio. We needed to go to in the backyard. Y al final de todo, And at the end of all, ellos extendieron sus manos y oraron por mí. they extended their hands and prayed for me. Porque en ese mismo día, al Because día on después that de que day, ellos llegaron, the day after they arrived, mi esposa me llamó my wife called me que estaba a punto de ser liberado. that I was about to be released. Dios hace cosas muchas veces, hermanos. God does things many times, brothers. En este tiempo In this time, hay muchos milagros que pasan al frente de nuestros ojos. there are a lot of miracles that happen before our eyes. Y todo esto pasa And all of this happened por el poder de nuestro Señor Jesús. because of the power of our Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Yo no sé cuál sea tu petición este día. I don't know what your petition is on this day. Quizás estás en una prueba Maybe you're going through a trial donde no has podido salir. and that you haven't been able to get out. Pero yo quiero que sepas But hoy I want you to know today que Dios te ama. that God loves you. Y quizás a través de esa prueba, And perhaps through that trial, Dios quiere bendecir a alguien más. God wants to bless somebody else. Dios quiere que alguien más sea salvo. God wants somebody else to be saved. Quizás tú eres de los que te has sentido oprimido. Perhaps you have been the one that have felt oppressed. Quizás tú eres el que te has sentido en tu corazón que no hay salida. Perhaps you have felt in your heart that there is no way out. Dios quiere darte libertad. God wants to give you that freedom. Él vino para eso. He came for that. Pero puedes creer que Dios puede hacer eso en tu vida. But can you believe that God can do that in your life? ¿Lo puedes creer realmente? Can you truly believe that? Usted sabe You know que Pedro y Juan that Peter and John empezaron a hacer señales y milagros. started doing wonders and miracles. Y si tú te metes con Dios And if you go in the intimacy with the Lord y crees realmente de corazón, and you believe truly in your heart, tú vas a ser testigo de lo mismo. you will witness the same. Sabe que nosotros hemos caído muchas veces You know that many times we fall into en la normalidad to become what's normal. y muchas veces And many times necesitamos perder esa libertad we need to lose that freedom para saber lo que tenemos. to be able to know what's in you. Allá no había instrumentos, hermano. They had no instrument. Usábamos nuestras palmas. We used our hands. Nadie estaba afinado, Nobody was intoned. pero le cantábamos al Señor. But we will praise the Lord. Teníamos una sola cosa en común. We had one thing in common. Nosotros creíamos que We- Dios nos podía sacar de ahí If we believed that the Lord could get us out, y confiábamos que Él lo iba a hacer. and we trusted that He will be able to do it. Y hoy quiero decirte, And I want to tell you today, en este domingo de resurrección, on this Sunday of resurrection, si tú confías en el Señor, that if you trust in the Lord, tú vas a ver su mano. you will be able to see His hand. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Cuando te vayas a tu casa, When you go back home, disfruta la comida que te vas a comer, enjoy the food that you're going to eat porque tú tienes libertad. because you have freedom. Disfruta tu familia, Enjoy your family. disfruta tus hijos, Enjoy your children porque ahorita estás con ellos. because you're with them right now. Llega un punto cuando uno pierde esa libertad There comes a point when you lose that freedom que deseas esos momentos con todo tu corazón. that you desire those things with all your heart. Respira profundo Take a deep breath y disfruta que tienes sanidad en este momento, and enjoy that you have healing in this time. porque un día vas a estar enfermo y vas Because a ver one lo day que you're se going to be siente. sick and you're going to need it. Amén.
Gloria a Dios. Glory to God. Ahí donde tú estás, si te puedes poner de pie. Right where you are, if you can't stand up. Yo solo quiero decirte una cosa. I just want to say one thing. Los que nos están viendo por las redes sociales. For those of you that are watching us through our social media, Confía en el Señor. trust in the Lord. Confía en el Señor todo el tiempo. Trust in the Lord at all times. Y Él va a enderezar tus veredas. He will strengthen your path. Confía en el Señor en los momentos difíciles. Trust in the Lord in the difficult times, Y Él tomará cargo de la situación. and He will carry you on. Dios puede abrir puertas en la cárcel. God can open doors in prisons, Pero Dios también puede abrir puertas en tu corazón. but God can also open doors in your heart. Cambiar la depresión por gozo. Change depression into joy. Cambiar la enfermedad por la salud. Change illness to health. Cambiar tu corazón que va en otra dirección Change your heart that is going on the wrong direction por un corazón lleno del Espíritu for Santo. a heart filled by the Holy Spirit. Hoy Today, pídele al Señor ask the Lord que venga a tu corazón that may He come into your heart para que te llene de tu Espíritu Santo. to fill you with His Holy Spirit.